¿Qué harías si la persona que amaste y perdiste reapareciera de la forma más inesperada? Imagina el dolor de dar por muerta a tu esposa durante 5 largos años, solo para encontrarla una noche lluviosa, convertida en una sombra de lo que fue, sin un solo recuerdo de vuestra vida juntos. Esta no es una simple historia de amor. Es un viaje a las profundidades de un misterio desgarrador, una lucha por recuperar un pasado robado, y la prueba de que algunas conexiones son tan fuertes que ni el tiempo ni la tragedia pueden romperlas. Prepárense para una historia que les mantendrá en vilo hasta el último segundo. Alejandro era un arquitecto de éxito en Madrid. Su vida, construida con precisión y diseño, se había derrumbado hacía 5 años. Su esposa, Sofía, el pilar de su mundo, desapareció sin dejar rastro. La policía la dio por muerta, un posible ahogamiento en el Manzanares tras encontrar su bolso cerca del río. Desde entonces, Alejandro vive en una especie de limbo emocional, dedicado en cuerpo y alma a su hija de 6 años, Lucía, el único faro de luz en su oscuridad. Él y Sofía se habían conocido en un exclusivo colegio del barrio de Salamanca. Él era el hijo de un influyente empresario. Ella, una brillante estudiante becada. Su amor desafió las barreras sociales y el feroz rechazo de los padres de Alejandro, culminando en una boda de ensueño que parecía el inicio de una vida perfecta. Pero esa vida se truncó, y el misterio de la desaparición de Sofía se convirtió en una herida abierta que nunca dejó de sangrar. Esa noche, el cielo de Madrid lloraba sin consuelo. Las gotas de lluvia golpeaban el parabrisas del coche de Alejandro, desdibujando las luces de neón de la Gran Vía. Era el 2 de julio, el aniversario de su boda con Sofía. 7 años desde el día más feliz de su vida, y 5 desde que todo se convirtió en cenizas. Un nudo amargo se le formó en la garganta. Intentó alejar los recuerdos, pero eran como fantasmas insistentes. La imagen de Sofía con su vestido blanco, su risa cristalina resonando en la iglesia, la promesa de un futuro eterno. Ahora, solo quedaba un vacío helado, y una niña que apenas recordaba el rostro de su madre. Detuvo el coche frente a un supermercado abierto 24 horas. Necesitaba comprar leche para el desayuno de Lucía, una tarea mundana que se sentía como un ancla en la tormenta de su dolor. Al salir del coche, el aire frío le golpeó la cara. Fue entonces cuando la vio. Acurrucada en el umbral del supermercado, bajo un toldo que apenas la protegía de la lluvia, estaba una mujer. Su ropa, un vestido veraniego, raído y sucio, no ofrecía consuelo contra el frío de la noche. Tenía la cabeza gacha, y un mechón de pelo oscuro y enmarañado le cubría el rostro. Alejandro sintió una punzada de lástima, y buscó unas monedas en su bolsillo. Pero al acercarse, algo en su postura, en la delicadeza de sus manos huesudas abrazando sus propias rodillas, le resultó dolorosamente familiar. Su corazón comenzó a latir con una fuerza brutal, un tambor desbocado en su pecho. El mundo a su alrededor pareció enmudecer. Solo existía el sonido de la lluvia y el eco de una esperanza imposible que luchaba por nacer en medio de su desesperación. Se detuvo en seco, a pocos metros de ella, incapaz de respirar. «Disculpe», susurró Alejandro, su voz ronca y temblorosa. «¿Necesita ayuda?» La mujer levantó la cabeza lentamente, y el tiempo se detuvo. Esos ojos eran los ojos de Sofía, más hundidos, llenos de un miedo y una confusión que él nunca había visto. Pero eran los suyos. La misma forma almendrada, el mismo color avellana que podía cambiar con la luz. Su rostro estaba más delgado, marcado por el sufrimiento, pero la estructura de sus pómulos, la curva de sus labios, era ella. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Esto tenía que ser una alucinación, un truco cruel de su mente torturada por el duelo. ¿Sofía? Exhaló, el nombre saliendo de sus labios como una oración prohibida. La mujer lo miró sin reconocerlo, con una expresión de desconcierto absoluto,
como si estuviera mirando a un completo extraño. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro, más intenso que el frío de la noche. La mujer frunció el ceño, confundida por la intensidad de su mirada. «Creo que me confunde con otra persona», dijo con una voz frágil, casi un susurro. «Me llamo Julia». Pero el sonido de su voz, aunque débil y quebrado, fue otra puñalada de reconocimiento para Alejandro. Era la melodía que había acunado sus noches, la voz que le leía cuentos a su hija. Era la voz de Sofía. El pánico y la euforia luchaban dentro de él. «No, no te confundes», insistió, dando un paso más cerca. «Soy yo, Alejandro, tu marido». Al oír la palabra marido, ella retrocedió instintivamente, pegándose contra la pared de ladrillo. El miedo en sus ojos se intensificó. «No, por favor, no quiero más maridos. Déjeme en paz». Intentó levantarse para huir, pero sus piernas temblaron. Alejandro, desesperado, la sujetó suavemente por el brazo. El contacto de su piel, aunque fría, le envió una descarga eléctrica de recuerdos. «Espera, por favor, no te haré daño», suplicó él. Sacó su móvil con manos temblorosas, el pulgar apenas acertando a desbloquear la pantalla. Abrió la galería y buscó frenéticamente. «Mira, esta eres tú. Somos nosotros». Le mostró una foto de su boda. En la pantalla, una Sofía radiante sonreía, mientras un Alejandro más joven la miraba con una devoción infinita. La mujer, que se hacía llamar Julia, observó la imagen con una extraña fascinación. Inclinó la cabeza, estudiando el rostro sonriente de la novia. Luego levantó la vista hacia Alejandro, comparando su rostro actual con el del novio de la foto. Esa mujer se parece a mí», admitió con un hilo de voz, la confusión nublando su juicio. «Pero no recuerdo nada de esto». Lágrimas de frustración y alivio comenzaron a brozar de los ojos de Alejandro. «Sofía, mi amor, te creíamos muerta. Te he estado buscando durante 5 años. Todos te hemos estado buscando». La aparición de Alejandro con Sofía en el umbral de su apartamento en el barrio de Chamberí fue como la detonación de una bomba silenciosa. Los padres de ella, Elena y Javier, que estaban cuidando de Lucía, se quedaron paralizados. Elena soltó un grito ahogado, llevándose una mano al pecho, su rostro palideciendo hasta volverse del color del papel. Javier se levantó del sofá, sus ojos fijos en la figura frágil y asustada de su hija, murmurando su nombre una y otra vez como un mantra. «¿Sofía? Hija, ¿eres tú?» Sofía, abrumada por la intensidad de sus miradas, se encogió detrás de Alejandro, buscando protección en el extraño que afirmaba ser su esposo. Solo la pequeña Lucía, que no recordaba a su madre más que por las fotografías, permaneció quieta, observando a la recién llegada con una mezcla de curiosidad y temor infantil. La atmósfera estaba cargada de 5 años de dolor, preguntas sin respuesta y un milagro imposible. «No la agobien», advirtió Alejandro en voz baja, su brazo rodeando protectoramente a Sofía. «No nos recuerda, a ninguno de nosotros». La revelación cayó como una losa. Elena rompió a llorar desconsoladamente. «¿Cómo que no nos recuerda?» «Soy tu madre, cariño», exclamó, dando un paso hacia ella. Sofía retrocedió, su cuerpo temblando visiblemente. «Lo siento, no sé quiénes son», susurró, aferrándose a la chaqueta de Alejandro. La escena era surrealista y desgarradora. Javier, más pragmático, intentó contener a su esposa. «Elena, cálmate. Lo importante es que está viva, está aquí. Lo demás ya lo resolveremos». Entonces, la pequeña Lucía, con la inocencia que solo un niño posee, se acercó lentamente. Se detuvo a un par de metros de Sofía y preguntó con una vocecita temblorosa. «¿Papá, es ella? ¿Es mamá?» Alejandro asintió con un nudo en la garganta. «Sí, mi vida, es tu mamá, ha vuelto a casa». Lucía miró a Sofía a los ojos, un largo y silencioso escrutinio. Luego, en un impulso de amor puro e instintivo,
corrió hacia ella y le abrazó las piernas con fuerza. «¡Mamá!», sollozó la niña, su pequeño cuerpo sacudido por la emoción contenida durante años. «Te he echado mucho de menos». Sofía se quedó rígida por un instante, sorprendida por el gesto. Lentamente, bajó la mirada hacia la cabeza rubia apoyada en sus rodillas. Sus manos, al principio dudosas, se posaron sobre el pelo de la niña y comenzaron a acariciarlo con una ternura vacilante, casi instintiva. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla sucia. No recordaba a esa niña, pero su corazón sentía una conexión innegable, un eco de un amor perdido en las brumas de su mente. Alejandro y sus suegros observaron la escena en silencio, con el corazón encogido. Era el primer destello de la Sofía que habían perdido. Después de un baño caliente y de ponerse un pijama limpio de Alejandro que le quedaba enorme, Sofía parecía una persona diferente. El cansancio y la suciedad habían dado paso a una vulnerabilidad casi infantil. Se sentó en el sofá, bebiendo una taza de té, mientras Lucía se acurrucaba a su lado, sin querer soltarla. Alejandro les contó a sus suegros lo poco que sabía. La encontró en la calle. No recuerda nada. Se hace llamar Julia. Decidieron que lo primero era llevarla a un médico, a la mejor clínica privada de Madrid. Necesitaban un diagnóstico, una explicación para ese vacío de 5 años. Mientras Sofía observaba el apartamento, su mirada se detenía en las fotografías de las paredes. Veía su propio rostro sonriendo junto a Alejandro, sosteniendo a una Lucía recién nacida. Era como ver la vida de otra persona, una película de la que ella era la protagonista, pero de la que no recordaba ni una sola escena. Al día siguiente, la llevaron a una prestigiosa clínica. Los resultados de los análisis físicos fueron relativamente tranquilizadores. Sufría de desnutrición y deshidratación, pero no había signos de violencia física reciente. Sin embargo, el neurólogo confirmó lo que temían: una amnesia disociativa profunda, probablemente desencadenada por un trauma severo. La mente de Sofía había construido un muro para protegerse de algo terrible. La clave estaba en las sesiones con el psicólogo. Alejandro esperó fuera del consultorio, caminando de un lado a otro por el pasillo impoluto, sintiéndose más impotente que nunca. Cada minuto que pasaba era una tortura. ¿Qué horrores descubrirían? ¿Qué? ¿O quién le había robado a su esposa, dejándole solo una cáscara vacía llena de miedo? Cuando Sofía salió del despacho del psicólogo, estaba pálida y temblorosa. El doctor, un hombre de aspecto serio y amable, llamó a Alejandro. «Su esposa ha sido muy valiente», le dijo, entregándole una pequeña unidad USB. «He grabado la sesión, con su consentimiento. Creo que debe verla usted mismo. Esto podría ser un asunto policial. Por lo que cuenta, fue secuestrada y retenida contra su voluntad». El corazón de Alejandro se detuvo. Secuestrada. La palabra resonó en su cabeza, abriendo un abismo de posibilidades aterradoras. Esa noche, después de que Lucía y una agotada Sofía se durmieran, Alejandro se sentó en la oscuridad de su estudio, conectó el USB a su portátil y se preparó para enfrentarse a la verdad, sin importar lo monstruosa que fuera. En la pantalla, el rostro de Sofía estaba tenso, sus manos entrelazadas sobre su regazo. Su voz era monótona, casi robótica, como si estuviera relatando una historia que no le pertenecía. «Desperté en una habitación que no conocía», comenzó. «Un hombre estaba sentado junto a mi cama. Me dijo que era mi marido, Diego. Dijo que habíamos tenido un accidente de coche y que yo había perdido la memoria». El nombre, Diego, era como un veneno en los oídos de Alejandro. Apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «No le creí», continuó Sofía. «Algo en él. Me daba miedo». Sus ojos eran huidizos, nerviosos. Era como si él también estuviera actuando. No parecía un marido preocupado, sino un carcelero. La descripción heló la sangre de Alejandro.
¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué la había elegido a ella? Sofía describió una vida de cautiverio. Me tenía encerrada en un piso. Nunca me dejaba salir sola. Desconectó el internet y me quitó el teléfono. Decía que era por mi bien, para protegerme, que el mundo exterior era peligroso para alguien en mi estado. Contó cómo Diego intentaba construir una vida falsa, inventando recuerdos de viajes y aniversarios que a ella no le sonaban a nada. Me hablaba de mis comidas favoritas, de mis aficiones, pero siempre se equivocaba. Dijo que odiaba a los niños, y yo sentía en mi interior un anhelo profundo por ser madre. Todo era una mentira. Alejandro sintió una oleada de rabia impotente. Este hombre no solo le había robado a Sofía, sino que había intentado borrarla, reescribir su identidad para adaptarla a sus propios y retorcidos deseos. El psicólogo en el vídeo le preguntó con cautela sobre la naturaleza de su relación. Sofía dudó, y luego con la voz rota confesó: él esperaba que yo actuara como su esposa, en todos los sentidos. Yo me negaba, pero él insistía. Decía que era mi deber, que le pertenecía. Alejandro cerró los ojos, incapaz de soportar el dolor que imaginaba en ella. No quería oír más, pero se obligó a hacerlo. Necesitaba conocer cada detalle para encontrar a ese monstruo. Durante 5 años viví en esa prisión. Cada día era igual que el anterior. Empecé a pensar que la única salida era la muerte. La desesperación en su voz era palpable. Alejandro sintió que su propio mundo se desmoronaba por segunda vez. El alivio de haberla encontrado se vio eclipsado por el horror de lo que había sufrido. Finalmente, Sofía relató su huida. Empecé a fingir que tenía insomnio. Él me consiguió unos somníferos muy fuertes. Durante semanas, fingí tomarlos, pero los escondía bajo el colchón. Su voz adquirió un matiz de determinación. Una noche, cuando reuní suficientes, se los eché en su copa de vino. Esperé a que se durmiera profundamente y escapé. No cogí nada, solo un poco de dinero que tenía en un cajón. Tenía miedo de que pudiera rastrearme si cogía el móvil. Había estado vagando por las calles durante días, aterrorizada, sin saber a quién pedir ayuda hasta que Alejandro la encontró. La grabación terminó. Alejandro se quedó mirando la pantalla en negro, el rostro bañado en lágrimas de rabia y dolor. Solo tenía una cosa en mente: encontrar a Diego y hacerle pagar por cada segundo de sufrimiento que le había causado a Sofía. Los días siguientes fueron una delicada coreografía de normalidad forzada. Alejandro intentaba reconstruir un puente hacia la memoria de Sofía. La llevaba a pasear por el Parque del Retiro, donde solían ir los domingos. Le compraba churros en su chocolatería favorita, cerca de la Puerta del Sol. Le hablaba de cómo se conocieron, de su primer beso bajo un cielo estrellado en una escapada a Toledo. Sofía escuchaba atentamente, como una estudiante aplicada, intentando absorber una historia que sentía ajena. A veces, una sombra de reconocimiento cruzaba su rostro, un destello fugaz que se apagaba tan rápido como llegaba. Pero el muro de la amnesia permanecía, sólido e impenetrable. Con Lucía, sin embargo, la conexión era diferente, más instintiva. Pasaban horas dibujando o leyendo cuentos, y en esos momentos, Alejandro veía atisbos de la mujer de la que se había enamorado. La policía, con la grabación como prueba, abrió una investigación por secuestro. Pero las pistas eran escasas. Sofía no recordaba la dirección del piso, ni siquiera el barrio. La descripción de Diego era genérica, de unos 30 y tantos años, pelo castaño, estatura media. Podría ser cualquiera. Alejandro se sentía frustrado. La justicia parecía tan lejana como los recuerdos de su esposa. Se obsesionó con cada detalle del relato de Sofía, buscando una clave, algo que hubieran pasado por alto. La impotencia lo consumía por dentro, pero de cara a Sofía y Lucía, mantenía una fachada de calma y esperanza. Sabía que ellas lo necesitaban fuerte. Él era su ancla en esta nueva y extraña realidad.
Una tarde, mientras buscaba unos documentos en un viejo escritorio, Alejandro encontró un álbum de fotos. Era del último año de instituto, de aquel exclusivo colegio donde todo había comenzado. Una idea se formó en su mente. Quizás algo visual, algo de su pasado más remoto, podría encender una chispa. Llamó a Sofía. «Mira lo que he encontrado», dijo con una sonrisa forzada. Se sentó con ella en el sofá y empezaron a pasar las páginas. Alejandro señalaba rostros, recordaba anécdotas estúpidas de sus compañeros, de los pijos, que al principio la habían tratado con desdén. Sofía sonreía débilmente, pero sus ojos seguían vacíos de reconocimiento. Alejandro estaba a punto de rendirse, de cerrar el álbum, cuando ella detuvo su mano. «Espera», susurró Sofía, su voz tensa. Su dedo tembloroso señaló una de las fotos de grupo, la de la graduación. Apuntaba a un chico sonriente, de pelo claro y aspecto arrogante, que estaba de pie a pocos metros de ellos. El corazón de Alejandro dio un vuelco. «¿Qué pasa, cariño? ¿Reconoces a alguien?» Sofía tragó saliva, sus ojos fijos en la fotografía. El color abandonó su rostro. «Es él», dijo, con una voz que era una mezcla de terror y certeza absoluta. «Es Diego». Alejandro miró la cara sonriente del chico en la foto, y el mundo se inclinó sobre su eje. No podía ser. No podía ser él. Con una sensación de náusea y horror, reconoció al instante a su antiguo compañero de clase. Hugo Romero. Hugo Romero. El rompecabezas encajó en su mente con una claridad brutal y devastadora. Recordó la obsesión de Hugo por Sofía en el instituto. Recordó cómo la acosaba, cómo ella lo rechazaba constantemente. Recordó la pelea que tuvieron en el patio del colegio después de que Hugo intentara forzarla a subir a su coche. Y entonces, un recuerdo aún más escalofriante lo asaltó. Un encuentro casual en un supermercado, un año después de la desaparición de Sofía. Había visto a Hugo, que se había puesto pálido y había huido como si hubiera visto a un fantasma, abandonando un carrito de la compra lleno de productos de mujer. Champú de flores, crema de manos. Maldita sea. Todas las piezas estaban ahí, y él había sido demasiado ciego para verlas. La rabia lo cegó. Hugo no solo había sido su rival, sino el monstruo que había destruido sus vidas. Sin decir una palabra a Sofía, que seguía temblando mientras miraba la foto, Alejandro cogió su chaqueta y el teléfono. Salió al balcón. Necesitaba aire. Marcó el número del inspector de policía. «Lo tengo», dijo, su voz dura como el acero. «Sé quién es. Se llama Hugo Romero». Le dio al inspector todos los detalles que recordaba. Su nombre completo, la rivalidad en el colegio, el extraño encuentro en el supermercado. La policía no tardó en actuar. En menos de 2 horas, mientras Alejandro intentaba calmar a una Sofía en estado de shock, recibió una llamada. Lo habían detenido. Hugo Romero estaba bajo custodia policial. La primera batalla había terminado, pero la guerra por recuperar a Sofía acababa de empezar. El juicio fue una pesadilla mediática. La historia de la esposa resucitada y su captor, un empresario de familia acomodada, llenó los titulares. En el tribunal, Hugo Romero, despojado de su arrogancia, se desmoronó. Confesó todo. Su obsesión por Sofía nunca había desaparecido. La vio por casualidad aquel fatídico día. La siguió y, en un cruce, distraído, la atropelló levemente con su coche. No fue un accidente grave, pero ella se golpeó la cabeza al caer. En pánico, en lugar de llamar a una ambulancia, la llevó a una clínica privada de un amigo de la familia. Cuando descubrió que sufría amnesia, vio su oportunidad. Mintió, se inventó una identidad y la encerró, creyendo que con el tiempo ella aprendería a amarlo. Fue el delirio de un hombre que no aceptaba un no por respuesta. La sentencia fue contundente. 12 años de prisión por secuestro, detención ilegal y coacción. La justicia, por fin, había hablado. Pero para Alejandro y Sofía, el veredicto no cerraba las heridas.
La vida después del juicio se convirtió en una lenta y paciente reconstrucción. Sofía seguía sin recordar, pero el miedo a lo desconocido había sido reemplazado por la seguridad de su hogar. Se apoyaba en Alejandro, confiaba en él, y su amor por Lucía florecía cada día. Alejandro, por su parte, había dejado de buscar a la Sofía del pasado. Se estaba enamorando de nuevo de esta mujer fuerte y resiliente, que luchaba cada día por encontrarse a sí misma. El amor que sentía por ella era diferente, más profundo, forjado en el fuego de la adversidad. Un domingo soleado, meses después, decidieron hacer algo normal, algo que haría cualquier familia. Fueron al parque de atracciones de Madrid. Lucía reía a carcajadas en el carrusel. Su alegría era contagiosa. Sofía, aunque todavía cautelosa, sonreía al verla. Estaban comiendo algodón de azúcar cuando Alejandro vio a dos figuras que se acercaban por el paseo. Eran sus padres, Ricardo e Isabel. No los había visto desde antes de la boda de Sofía, desde que renegaron de él por elegirla. Se tensó, preparándose para una confrontación. Sus padres se detuvieron frente a ellos, con una expresión de arrepentimiento y vergüenza en sus rostros. «Alejandro, hijo», comenzó su padre con voz vacilante. «¿Nos hemos enterado de todo? Lo de Sofía es un milagro». Su madre, Isabel, siempre tan altiva, tenía los ojos llenos de lágrimas. «Hemos sido unos necios. El orgullo nos sosegó. ¿Podrías presentarnos a nuestra nieta?» Alejandro estaba a punto de responder, de soltarles años de resentimiento acumulado, cuando una voz clara y fría lo interrumpió. Era Sofía. «¿Su nieta?», dijo, mirando directamente a Isabel. «¿Ahora se acuerdan de que tienen una nieta? Después de todos estos años tratándome como si fuera una plebeya indigna de su apellido». Alejandro la miró, atónito. Él nunca le había contado los detalles de su conflicto con sus padres para no abrumarla. «Sofía», susurró Alejandro, sintiendo un cosquilleo de esperanza. ¿Cómo sabes eso?» Ella se volvió hacia él, con una expresión de genuina confusión en el rostro. «¿Cómo lo sé? Por supuesto que lo sé. Tus padres me odiaron desde el primer día. Pensaban que solo quería tu dinero». De repente, parpadeó, como si saliera de un trance. Miró a Alejandro, luego a sus padres, y luego a Lucía, que los observaba con los ojos muy abiertos. Una oleada de emociones cruzó su rostro. Confusión, sorpresa, y finalmente, un amanecer de reconocimiento. Se llevó una mano a la cabeza, como si un torrente de imágenes y sentimientos estuviera inundando su mente. «Alejandro, ¿qué día es hoy?», preguntó, su voz un temblor. «¿Qué día?», repitió él sin atreverse a respirar. Ella asintió, sus ojos fijos en los suyos, buscando una respuesta que parecía ser la clave de todo. «Nuestro aniversario», continuó ella, como si recordara un sueño lejano. «Es el 2 de julio, ¿verdad?» Una lágrima rodó por la mejilla de Alejandro. «Sí, mi amor, es 2 de julio». Y en ese instante, el muro se derrumbó. Los 5 años de oscuridad, el cautiverio, el miedo, todo se desvaneció, reemplazado por un torrente de recuerdos. La boda, el nacimiento de Lucía, los paseos por el retiro, las risas, las discusiones tontas, la vida que les habían robado. «Me acuerdo», susurró ella, y esta vez sus ojos no estaban vacíos. Estaban llenos de amor, de dolor y de un reconocimiento absoluto. «¡Alejandro!», exclamó, ahora con lágrimas de alegría y pena mezcladas. «Me acuerdo de todo». Él la abrazó con una fuerza que contenía 5 años de anhelo, levantándola del suelo y girando con ella mientras reía y lloraba al mismo tiempo. Lucía, al verlos, corrió y se unió al abrazo, creando un círculo de amor familiar finalmente completo. Los padres de Alejandro observaban la escena desde la distancia, con una mezcla de asombro y profundo remordimiento.
comprendiendo por fin la magnitud de lo que su hijo había estado dispuesto a perder por esa mujer, y lo que casi habían perdido ellos mismos por su estúpido orgullo. En medio del bullicio del parque, para ellos tres, el mundo había vuelto a empezar. Esa tarde no volvieron a casa de inmediato. Se quedaron en el parque hasta el atardecer, sentados en el césped, hablando y recuperando el tiempo perdido. Sofía le hacía preguntas a Lucía sobre sus amigas del colegio, sobre sus clases de baile, absorbiendo cada detalle de la vida de su hija que se había perdido. Con Alejandro, las palabras a veces sobraban. Se miraban a los ojos y se comunicaban en el lenguaje silencioso que solo ellos entendían. Había heridas profundas que necesitarían tiempo para sanar, cicatrices invisibles del trauma que Sofía había sufrido. Pero ahora estaban juntos, y esa era la única verdad que importaba. La pesadilla había terminado. Tenían un futuro por delante, un lienzo en blanco sobre el que pintar una nueva vida, juntos. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, Alejandro rodeó a Sofía con su brazo. Lucía dormitaba con la cabeza en el regazo de su madre. «Te amo», le susurró él al oído. «Nunca dejé de amarte, ni un solo segundo». Sofía apoyó la cabeza en su hombro cerrando los ojos. «Lo sé», respondió ella. «Creo que una parte de mí, incluso sin memoria, también lo sabía. Por eso te seguí aquella noche, porque mi corazón, de alguna manera, te reconoció». Se quedaron en silencio, observando cómo las primeras estrellas comenzaban a parpadear en el cielo. Su amor no solo había sobrevivido a la desaprobación, al tiempo y a la tragedia. Había vencido a la oscuridad. Y ahora, por fin, estaban de vuelta en la luz, en casa. Y así, en un día cualquiera, en medio de un parque lleno de gente, un milagro ocurrió. La memoria de Sofía regresó, no por un tratamiento médico, sino por la fuerza de una emoción, de un amor que se negó a ser olvidado. Hugo Romero pagaría por sus crímenes en la soledad de una celda, consumido por la obsesión que lo destruyó. Y la familia de Alejandro, finalmente reunida, aprendería a sanar, a perdonar y a valorar cada instante. Su historia es un poderoso recordatorio de que incluso después de la tormenta más oscura, el sol puede volver a brillar, y que el verdadero hogar no es un lugar, sino las personas que amamos. Gracias por acompañarnos en este viaje tan intenso. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y compartir tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber qué sentiste. ¿Crees que el amor verdadero puede realmente superar cualquier obstáculo?